y escucho tu voz y derramo así mi alma. Y escucho tu voz y no existen más palabras. Y escucho tu voz. Salmos 138, el verso 8, es un verso muy conocido. Vamos a leerlos todos juntos, ustedes allá, y vamos a leer los que estamos aquí conmigo en el nombre de Jesús. Dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Démosle una alabanza al Señor, digamos gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aunque estemos en nuestra casa, podemos darle la gloria a nuestro Dios. Amén. Bien, es un versículo que desde niña me ha llamado la atención y de hecho, pues el amar la palabra del Señor ha hecho que me encariñe de este versículo. Y hoy el Señor colocaba en mi corazón que habláramos acerca de los propósitos del Señor. Y el tema que el Señor me ha regalado es: permitamos que el Señor cumpla el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Amén. A ver, repita conmigo: permitamos que el Señor Jesús cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Estaba leyendo acerca de un documental sobre la dinamita. Y de pronto me llamó la atención el saber que este señor, quien la inventó, Alfred, o quien, bueno, quedó escrita a nombre de él, Alfred Nobel, en 1866, se dice que él fue el que mezcló de tal manera nitroglicerina, la mezcló con algo más de tal manera que pudiera permanecer sólida en tubos y hacer de la dinamita algo con un objetivo bueno. El objetivo de quien la creó era para construir, póngale cuidado, túneles, porque se les facilitaba el quebrar las rocas. Y no solamente se le facilitaba el quebrar las rocas, sino que cuando ponían la dinamita donde querían que los trenes pasaran, les era más fácil que hacerlo a mano y excavar, y resulta que con la dinamita reventaban y bueno, podían abrir los grandes túneles, y de hecho para la minería también se facilitaba el trabajo. Así que el objetivo de la dinamita fue buena, pero el propósito inicial era facilitarle a los seres humanos que la industria, la minería, pero al transcurrir el tiempo, personas la tomaron con otros propósitos, el cual no era el propósito de Alfred. Leyendo esto, venía a mi mente que hay objetos que nosotros los tenemos en nuestra mano. Bueno, ahorita no lo tengo aquí, pero yo creo que usted sí lo tiene en su mano o muy cerca de usted, y es el celular. El propósito del celular, quien lo creó, bueno, podemos decir que es una herramienta que nos puede ayudar a facilitar la comunicación con las personas que no tenemos cerca. De hecho, ha ido implementándose una cantidad de programas que nos facilitan el estudio y son herramientas buenas. Pero ¿cuál sería el propósito que yo le doy? Porque si yo lo cojo para jugar con él y no tengo en cuenta el valor que tiene, pues resulta por ahí quebrado. O de hecho hay algunos que lo cogen para jugar, hay otros que los cogen para mirar pornografía, hay otros que lo cogen para volverse adictos a los videojuegos, y de hecho cada uno le da el uso que bien desea. Así que pensando en esto, yo quisiera que analizáramos que el Señor, cuando te creó a ti y me creó a mí, pensó en nosotros con un propósito. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor deseó crearnos, formarnos
Usted una mujer, usted un caballero. Bueno, por la gracia del Señor me siento feliz de ser una mujer, pero aquí no se trata de que si somos hombres o somos mujeres, sino con qué objetivo nos creó nuestro Dios, cuál es el objetivo por el cual Él nos creó. Quizás usted no lo ha pensado, o quizás sí. Hay muchos que lo hemos pensado y hemos llegado a la conclusión que el Señor tiene planes grandes con nuestra vida y que depende de nosotros el que Él siga cumpliéndolos, que sabemos que nuestro Dios es misericordioso, lento para la ira y que es tan bueno que Él anhela hacer de cada uno algo especial. Y me llamaba la atención el pensar en que leía Job y lo leía en una versión actual, Job capítulo 44, el verso 2, miren esta versión, dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. El propósito del Señor es especial, lo que Él quiere lo hace. Cierto, porque Él es nuestro Dios. Pero yo quiero que pensemos en algo. Y es que el Señor nos ha dado un libre albedrío de tal manera que Él respeta las decisiones nuestras. He ahí que es importante que usted y yo reconozcamos que para que Él continúe la obra en nosotros, hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos decirle al Señor: hágala, Señor, haga lo que quiera. Para Job no era fácil en la situación que se encontraba porque estaba en un proceso, pero él reconoce en ese proceso que el Señor hace lo que Él quiere, que nadie puede estorbar sus pensamientos, pero para trabajar en bien. Pero ¿qué con aquellas personas que estorban lo que el Señor quiere hacer para bien? ¿Qué con aquellas que no queremos bajar la cabeza en algunas ocasiones y que nos cuesta porque el ego es muy alto? Y entonces pensaba en Naamán, porque Naamán, el Señor tenía un propósito especial con él. ¿Y por qué no hablar un poquito antes con la muchacha? Aquella muchacha que la llevaron para ser una sierva de la esposa de Naamán, pero con todo y ello el Señor tenía el propósito de que ella hablara de que había Jehová en tierra de Israel. Pero ahora hay otro propósito con la vida de Naamán. Así que hay un propósito con la muchacha y es de dar a conocer de dónde es y qué clase de Dios tiene. Pero ahora miremos que la muchacha lo hace. Pero ahora Naamán, hay un propósito de Dios y es darse a conocer a Naamán. Pero Naamán, en el proceso de él no es fácil. Es un general y su cuerpo está lleno de llagas. Tiene lepra. Así que como tiene lepra, el proceso es doloroso, el proceso es vergonzoso, el proceso es difícil. Pero con todo y ello, su ego no se caía, su ego no declinaba, su ego estaba ahí levantado. ¿Por qué no pensamos en nuestra vida? Y yo pensaba en el mío, en mi proceso y en mi propia vida, y usted piensa en el suyo. ¿Cómo somos los seres humanos? Nosotros tenemos un ego que nos es difícil. Así que el Señor, cuando quiere hacer algo con nosotros, permite que nuestro ego sea doblegado. El Señor en el proceso con Naamán usa la lepra, pero tan hermoso es nuestro Dios que le da a conocer que hay un hombre, un profeta de Dios. Y él entonces dice: yo voy, le llevo presentes y él saldrá, quizás orará a su Dios. Él se imaginaba, él sale, ora a su Dios y yo quedo bien. Usted piensa en usted y yo pienso en mí. Hay momentos en la vida que uno quiere que las cosas sean como nosotros queremos. De hecho, yo no sé cuántos ahora están pasando por procesos que no se esperaban.
Y quizás con esta pandemia ha sido peor el proceso. Pero déjeme decirle que lo que el Señor nos está enseñando es que bajemos nuestra cabeza y que miremos, ya no con nuestros ojos físicos, sino con los ojos espirituales, que el Señor está obrando en nuestra vida. Mire cómo el Señor usa la lepra para decirle a Naamán que lo ama. No lo entiende. Se siente terrible, aunque es valiente general, pero dentro de él había un orgullo terrible. A veces nosotros somos cristianos, pero somos orgullosos. Queremos hacer todo sin contar con nuestro Dios. Queremos que nuestra economía surja, pero por nuestros propios medios, porque decimos ser muy inteligentes. Queremos que nuestros dones sean notorios, pero quizás con la capacidad de oratoria, o quizás con la capacidad de exégesis, o de hermenéutica, o de teología, o qué sé yo, de psicología, quizás de lo que se haya estudiado, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que le conozcamos, que es Él el que quiere ser grande y que nosotros debemos menguar para que Él crezca en nuestra vida. Entonces es cuando Naamán se sorprende y deja ver lo que tiene, porque se sorprendió que no fue como él esperaba. Sencillamente le mandaron una razón y le dijeron: ve y lávate en el río Jordán y lávate 7 veces, hazlo. Pero resulta que él en su orgullo menosprecia el río. Dice: hay mejores ríos en mi tierra, ¿por qué tengo que hacerlo aquí? Y a veces decimos: ¿por qué estoy en esta empresa? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿A qué me trajo Dios aquí? ¿Por qué el Señor está permitiendo que esto me pase a mí? ¿Pero por qué si yo he sido esto o lo otro? ¿Pero por qué si yo me casé esperando que todo saliera bien y no están las cosas como yo esperaba? ¿Pero por qué si yo nunca me imaginé que me iban a ser infiel? ¿Pero por qué? ¿Cuál sea el caso? Déjeme decirle que el Señor está usando aquello para hacer de nosotros algo especial, aunque no lo creamos. Hay siempre personas, instrumentos usados por el Señor para hacernos reflexionar. Así que entonces son aquellos que están al servicio de Naamán, que le dicen: pero ¿por qué no hacerlo, mi Señor? Si le hubiera pedido algo más difícil, tú lo harías. ¿Por qué no lo haces? No sé cuántas cosas pasarían por la mente de Naamán, pero empezó el Señor a obrar en él. Empezó a obrar en él. Así hace el Señor con nosotros. Así igual hace el Señor con nosotros. Usa una madre, usa una hermana, usa un amigo, usa a alguien para decirnos: no es así como usted está pensando. ¿Por qué no acercarnos a Dios? ¿Por qué no dejar que sea el Señor el que haga la obra? Y me llama la atención que Naamán comienza a reflexionar y comienza a menguar su orgullo y a bajar su cabeza y a bajarla y a descender al río. Y cuando él desciende al río y cuando él va bajando, no se ha dado cuenta que su orgullo también está declinando y va declinando y va declinando. Y cuando él se sumerge, él no se ha dado cuenta que lo que el Señor está haciendo es una nueva criatura. Y luego vuelve y se sumerge y va haciendo una limpieza maravillosa, de tal manera que cuando él obedece completamente la voz del siervo de Dios, sale totalmente limpio. Hermanos, es que el obedecer es mejor que los sacrificios. Él creía que era con donaciones, él creía que era con dinero, con regalos, con dádivas, pero no era así. Era como el Dios Todopoderoso quería obrar en la vida
de Naamán. Ahora Naamán se devuelve agradecido, pero me llama la atención que ahora lo que él pide es un poco de tierra para llevársela y ahora adorar, porque en su mente se imagina, yo quiero quizás hacer un altar para el Dios que me sanó. Ahora ya no tiene esas deidades de su tierra, de su nación, sino que ahora puede adorar al Dios que lo sanó porque tuvo un encuentro personal con Él. Los procesos no son fáciles, los procesos son difíciles. No era solamente la lepra, era el bajar su orgullo. Familias que me están escuchando, podemos ser pequeños en edad, podemos ser jóvenes o quizás ancianos y usted decir, yo no soy orgulloso, yo no soy orgullosa. Pero déjeme decirle que lo que el Señor nos está diciendo ahora es, despojémonos de todo lo que está estorbando para que nuestro Dios pueda cumplir el propósito en nuestra vida, porque Él sí quiere. Pensaba en la vida de José, como el Señor le enseñó a perdonar a sus propios hermanos que lo vendieron, a sus hermanos que él los escuchaba cuando estaba en la cisterna y escuchaba cómo murmuraban de él y decían, a ese orgulloso, a ese que le hacen túnicas, a ese que se cree mucho con sus sueños, pues vamos a matarle. No, luego vamos a venderlo. ¿Qué pensaría José? ¿Qué sentía José? Es muy duro cuando critican de nosotros. Es muy duro cuando escuchamos murmurar, y sobre todo nosotros los pastores o los que estamos al frente liderando, o los de alabanza, o qué sé yo, el que está en evangelismo o el que está en algún comité, y por allá comienzan las murmuraciones y eso comienza a dolernos y a dolernos. Pero tranquilos, porque el Señor está haciendo algo con nosotros, enseñándonos a perdonar a nuestros hermanos, porque de allá, de donde nos estamos sintiendo, nos sacará, porque el Señor tiene planes con nuestra vida. José, el Señor tenía un plan maravilloso y era hacerlo gobernador para poder sustentar a todos aquellos de aquel tiempo. Hermanos, usted y yo tenemos algo para sustentar a la humanidad y es maná del cielo, es palabra de Dios que debe salir con integridad, con certeza, con verdad, pero también debe ser genuina. Así que el Señor permite que nos critiquen, el Señor permite que nos murmuren, el Señor permite que muchos hablen y que nosotros escuchemos y nos duela. Pero tranquilos, tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos, porque el Señor tiene planes gloriosos con tu vida. Amén. Yo creo que usted puede decir amén en su casa también. Y estaba pensando, y el Señor traía a mi mente lo maravilloso que Él hizo por nosotros. El Señor también pasó un proceso. No le fue fácil como humano, no fue fácil el proceso del Señor hasta llegar a la cruz del Calvario. Si usted lee los evangelios y los sinópticos, cada uno según el evangelista da su punto de vista. Pero me llama la atención, luego en coro decían, crucifíquenle, suelten a Barrabás y crucifíquenle. Si pensamos como Dios, que Él pensara como Dios, Él venía con un propósito y ahí estaba. Pero también era 100% hombre, así que como hombre y como humano, eso era doloroso, eso no era fácil, eso era difícil, de tal manera que como humano tiene que levantar su mirada al cielo y decir, Padre, pasa de mí esta copa si es posible. No era fácil. Era algo terrible, el proceso no era fácil, pero saben que
cuando se culminó y cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, pero no se quedó en la tumba, resucitó y el proceso terminó por amor a usted y por amor a mí. Hermanos, cumplió el propósito de salvarnos. Y ahora hay salvación para los perdidos, ahora hay salvación para todos nosotros. El Señor Jesús tiene planes tan maravillosos. ¿Qué decir de hijos de pastores? ¿Qué decir de hijos de hermanos que han conocido al Señor pero luego se han apartado? Algunos músicos que cantaban, tocaban, predicaban y lo hacían de una manera tan especial, pero ahora no lo están haciendo. Déjeme decirle que el Señor tiene planes contigo y propósitos con tu vida, pero necesitas decirle al Señor: Señor, yo he hecho con mi vida lo que quiero y no lo que tú quieres hacer conmigo. De ahí que es necesario reconocer que necesitamos ponernos en las manos del que nos creó, del que nos formó con un propósito maravilloso. Los propósitos del Señor tan agradables son para cada uno de nosotros. A veces tenemos que soportar gente que está más arriba de nosotros y quizás son duros, quizás son terribles, pero yo le digo algo: ore y ame su líder, soporte, porque después de todo el Señor nos está enseñando a soportarnos unos a otros y el Señor te va a enseñar a no ser así. Qué bonito es cuando tenemos un corazón como el Señor quiere y el Señor nos enseña. ¿Sabe qué le pasó a Pedro? Pedro nunca se imaginaba que iba a negar al Señor. Él decía: Señor, yo voy contigo donde sea, hasta la muerte. Pero el Señor le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Él no se lo imaginaba, hermanos, pero el Señor permitió que pasara por el proceso, que lo negara y que cuando cantó el gallo se fuera llorando amargamente. Pero luego vemos un Pedro que predica, un Pedro que puede hablar de reconciliación, un Pedro que tiene un corazón pastoral diferente, un Pedro que ahora puede decirle a aquel que ha caído que se levante, porque hay un Dios todopoderoso que da otra oportunidad, que al que cae lo levanta. Porque Él lo vivió, porque Él lo experimentó. Hermanos, el Señor quiere pasarnos por procesos para que seamos humildes, para que nosotros cambiemos, para que nuestra actitud no sea altiva, para que cuando el Señor te ponga a liderar, tú no sometas a otros. Porque en un alto hay otro que hay más alto, y sobre otro alto vigila otro más alto, y sobre otro más alto está nuestro Dios. Así que el Señor le enseñó a Pedro a que él no le reclamó nada y lo perdonó. Solo le decía: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? En otras palabras, demuéstremelo. Hermanos, el Señor le enseñó a Pedro a ser buen pastor. Hermanos, ustedes me van a decir: bueno, esto es solo para los pastores. No, esto es para todos los que queremos hacer la obra de nuestro Dios. Esto es para todos los que anhelamos servirle a nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, ser como nuestro Dios quiere que seamos, para que Él realmente sea glorificado. A veces no entendemos y queremos tener vanagloria. Pero escuche esto: vanagloria. La vanagloria no sirve. La vanagloria no funciona, porque es que esto no es de hombres. Esto es para la gloria de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios. Así que allá
En el mundo muchos caen y vuelven y caen y siguen en tropiezos y van de mal, de tumba en tumbe, porque no tienen quien les dirija. Pero usted que de pronto está diciendo, pero ¿por qué entonces a mí me está yendo mal? Déjeme decirle que he leído algunas anécdotas en estos días con mi madre y me llamaba la atención de uno que tenía un lugar, pero no era tan bonito, y de pronto una bomba cayó y dañó todo lo que él tenía. Pero quienes tiraron la bomba luego vinieron y le reconstruyeron todo. Esto me llama la atención y me hace acordar una familia pastoral de Guatemala que tenían una casa, y cuando ellos se fueron a pastorear la dejaron en alquiler, y luego escuchamos que hubo un incendio y quedó todo en ruinas. Pero me llama la atención y recuerdo las palabras del hermano Francisco, y él decía: quizás el Señor me quiere dar una mejor. Hermanos, y ahora me gozo al saber que la están reconstruyendo y que está quedando mejor y va a quedar mucho mejor, porque es que el Señor tiene propósitos especiales. Pero a veces nos apegamos a lo que tenemos. A veces queremos lo que está feo, lo que está viejo, lo que está dañado, y seguimos abrazándolo. Y el Señor, queriéndonoslo quitar, permite cosas. Y entonces es cuando tenemos que ser sabios y no renegar contra Dios, sino decir más bien: el Señor Dios, sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job. Así que nosotros tenemos que darle gracias a nuestro Dios por lo que estamos viviendo. Hermano, usted que ahora su empresa, ahora su economía, quizás en muchos de nosotros, quizás la economía está bajando, pero no se preocupe. El Señor nos está abriendo un depósito especial, y es que en Él no se acaban sus bendiciones. Él es el dueño de todo. Él es el dador de vida y el que también da todo para que sus hijos se sustenten. Así que, hermanos, no tengamos temor. Y cuando usted vea, viuda que me escucha, que tiene temor de que qué va a pasar con lo mío, y ahora no se preocupe, el Señor tiene planes especiales. Pero lo que sí debemos hacer es decirle: Señor, cumpla el propósito con nuestra vida. Cumpla, Señor, el propósito que tiene conmigo. Estaba leyendo Romanos el capítulo 8, el verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Ya te preguntaste cuál es el propósito que tiene el Señor contigo? O quizás ha pasado como la dinamita. La crearon con un buen propósito, pero la están utilizando con un mal uso. Escúcheme que es contigo. El Señor quiere que tú prediques la palabra. El Señor quiere que uses los dones que le ha dado. Tú tienes dones de cantar, de liderar, qué sé yo, de tocar, Dios, y tú lo sabes. Pero quizás las pasiones desordenadas no te han dejado. Quizás esa mujer que quizás la tienes ahí, el Señor le está diciendo: suéltala. Porque si no la sueltas, no vendrá lo bonito que el Señor le tiene. O quizás es una mujer que está aferrada a un hombre. Qué triste es saber que hoy en día hay hombres que lideraron, que predicaron, pero ahora ya no sienten vergüenza en decir: esta es mi nueva mujer, porque mi ex esposa se fue con mis hijos y esta es mi nueva mujer. Quizás está más joven, pero ese no es el propósito que Dios tiene para tu vida. Déjeme decirle que el propósito de Dios es que los matrimonios seamos ejemplo, es que las familias amemos a Dios y vivamos
para la gloria y honra de nuestro Dios. Que nuestros hijos puedan crecer y puedan ver que papá y mamá envejecen, pero envejecen juntos, amándose. Que el líder que predicaba es un hombre que respeta a su esposa. Que la hermana que lidera, que predica, es una mujer que teme a Dios y respeta a su marido. Hermanos, los propósitos del Señor son tan buenos. Ahora que estamos en familia, qué triste es escuchar las noticias y escuchar que hay muchos que están divorciándose, que es un alto porcentaje en Colombia y en otros países que ya no quieren vivir juntos porque ahora hay maltratos psicológicos, físicos. Pero ese no es el propósito del Señor. El propósito del Señor es que las familias nos amemos y nos respetemos. El propósito del Señor es que los hermanos, hablando de la hermanita, el hermanito, los hermanitos, nos amemos y nos respetemos. Qué bueno es que podamos entender en esta noche que el Señor quiere levantarte. Quizás no todos van a ser pastores, pero ¿qué sabe usted? Que el Señor te tiene un trabajo tan especial y te va a bendecir económicamente para que proveas para la obra misionera. ¿Qué sabe usted? Que ahora en esta cuarentena donde estamos encerrados, hermanos, los propósitos de Dios es que ayunemos. Los propósitos de Dios es que oremos. Los propósitos de Dios es que ahora no es porque tenemos tanta comida, porque yo le decía a mi esposo, nunca había tenido tanto mercado como en estos días, gracias a Dios y a la iglesia de Álvarez. El uno trae, el otro también, y yo digo, nunca había tenido tanto arroz, nunca había tenido tantos fideos, ni tanta provisión como en esta semana. Gracias a Dios, pero no porque haya tanto mercado entonces no vamos a ayunar, entonces no vamos a orar. No, si el Señor dio, pero también hay un alimento espiritual que no nos debe faltar, y es que debemos clamar a nuestro Dios, llenarnos del pan de vida que nos alimenta. Este pan del cielo cumple el propósito con nosotros. El Señor va abriéndote camino. Ahora encerrado es cuando el Señor te puede dar las mejores ideas para que tú salgas a ordenar, salgas a guiar, salgas a direccionar lo que Dios quiere que hagas. Pastor que me escucha, ahora encerrado con tu pareja, con tus hijitos, es que el Señor puede darnos bendiciones y abrirnos camino para que Él sea glorificado. Ahora en medio de que la muerte ha pasado y quizás a muchos ha llegado pero no nos ha tocado, es que levantemos nuestras manos y le digamos, Señor, si tenemos vida, cumpla tu propósito con nosotros. Vamos a orar. Yo quiero que allá donde usted se encuentre, si puede levantar la mano en reverencia y decirle, Señor, cumpla el propósito conmigo. Si alguien se quiere arrodillar allá donde se encuentra, arrodíllese y dígale, Señor, soy un joven, cumpla el propósito con mi vida. Soy una señorita, cumpla el propósito con mi vida. O quizás eres un anciano, quizás ya es una hermana de edad y usted está diciendo, se me han acabado los años y me angustia el futuro. No se anguste, sírvale al Señor y Él tendrá cuidado de ti hasta el último día de su existencia. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a decirle al Señor, gracias, gracias Señor, porque yo sé que tus pensamientos son maravillosos. Proverbios capítulo 19, con esto terminamos, verso 21, dice, muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor el que prevalece. Vamos a decirle al Señor, cumpla tu propósito, no se haga como yo quiera. Señor, en todo lo que yo creo organizar, si tienes que desbaratarlo, desbarátalo y encamíname por donde tú quieres que yo camine cuando salga de aquí. Oremos en el nombre de Jesús. Padre celestial,
Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, yo te ruego por mi vida, por mi familia, por mi hogar, pero también por alguien que te está pidiendo, Señor, que cumpla el propósito. Quizás hay una señorita que está diciendo: se me han pasado los años y yo no he visto nada, como si se hubiera detenido el tiempo. Pero, Señor, muéstrales que tú tienes planes. Oh, Señor, hay algunos que los tienes en un propósito como Naamán. Pues permítanos bajar la cabeza, permítanos bajar nuestro ego para que tú cumplas el propósito en nuestra vida. Oh, Padre Celestial, hay otros que están pasando afrenta como José, pero te ruego que nos des un corazón perdonador, porque tú tienes planes maravillosos, mi Dios. Grande es tu misericordia y tus planes, Señor, no nos los imaginamos. Nuestros pensamientos no son tus pensamientos. Oh, Señor, tus pensamientos son altos y grandes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cumple el propósito con los pastores. Cumple el propósito, Señor. Cumple el propósito con cada hermano. Cumple el propósito con cada hermana, Señor. En el nombre de Jesús, si hay un amigo que te está diciendo: Señor, aquí está mi vida. Si hay alguno descarriado, apartado del camino, te ruego, Señor, que enderece sus pasos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder. Amén y amén.